Bueno, continuamos. Ahora es el turno de Denise Levy y Manuel Farías, que van a presentar para qué usar herramientas de UX en la gestión de proyectos de salud. Denise es psicóloga, especialista en clínica psicoanalítica y psicosomática. Actualmente se encuentra en la Residencia de Sistemas de Información en Salud del Ministerio de Salud de Capital Federal. Manuel también es psicólogo y actualmente se encuentra en la Residencia de Información, en la Residencia de Sistemas de Información en Salud del Ministerio de CABA. Ambos tienen experiencia en la gestión de proyectos de salud dentro del área de información de salud. Denise, Manu, ¿están por ahí? Hola Sebas, ¿cómo estás? Bueno, muchas Hola, Denise. gracias por la invitación. No sé si Hola, pueden poner Seba. a Manu como co-host. Ahí está, buenísimo. Estoy. ¿Se Ahí, escuchan, no? Sí, al pelo. Perfecto, buenísimo. ahí estamos bien, nos Entonces, como vemos y decía nos él, escuchamos. perfecto. Bueno, ahí Manu va a estar compartiendo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias nuevamente a Seba, a Julia, a todo el equipo por la invitación. Nos encantan estos espacios para poder compartir. En este caso trajimos una pregunta para reflexionar un poco entre todos, para qué usar herramientas de UX en la gestión de proyectos en salud. Vamos un poco nosotros a explorar esta pregunta para ver un poco cómo podemos introducir la mirada de la experiencia de usuario en la gestión de proyectos en salud. Ya nos presentó Seba, pero nosotros somos Den y Manu, ambos psicólogos, ambos trabajamos en el Ministerio de Salud de la ciudad, en la Dirección de Sistemas Sanitarios, y a los dos nos encantó siempre todo lo que tiene que ver con experiencia de usuario. Entonces, para comenzar un poquitito a explorar esta pregunta, nosotros elegimos empezar a ver de qué se tratan los dos conceptos más grandes de la pregunta. Por un lado tenemos UX, ¿no? Que seguramente estuvieron charlando antes en otras charlas, pero vamos a traer un poquito nuestra visión. Tenemos UX como la percepción individual acerca de un producto o un servicio digital generada por la interacción entre la persona y el producto, ¿no? Como una definición clásica. Ahora si vamos un poquitito a charlando un poco qué es, nosotros como que pensamos que UX es justamente nuestro servicio o nuestro producto desde la mirada del usuario, ¿no? Desde cómo lo siente el usuario, con los anteojos del usuario, si se quisiera decir, de las personas. Entonces, ¿cuáles son esos anteojos, ¿no? Con los cuales se interacciona la persona con nuestro servicio o nuestro producto? Bueno, nosotros pensamos que eso puede ser desde la satisfacción de me mejoraste algo con esto, de me solucionaste un problema, de que ahora hago las cosas más fácil. O todo lo contrario, qué difícil que es esto, que me enoja, la bronca, que seguramente muchos comparten conmigo con los nuevos iconos de Google. Sí, o sea, ahí tenemos como el ejemplo. Y en algunos casos la indiferencia misma, ni fu ni fa, capaz uno pensaba que estaba haciendo la solución y no pasó nada. Entonces, teniendo en cuenta esto, que es UX y que hablamos de estas experiencias, de estas sensaciones, muchas veces se cae en una simplificación o reducción de lo que es UX pensándolo como una interfaz linda, como algo feo, algo bello, ¿no? Confundiéndolo un poco con alguna partecita pequeña. Pero en verdad cuando vemos lo que dijimos, pensamos que UX es algo como mucho más grande, porque tiende a algo más holístico, más integral, que es poder generar una vivencia en el otro significativa, única, que haga que vuelva a usar ese producto o ese servicio y que lo que nosotros diseñamos para el otro sea útil, deseable, fácil de usar. Entonces, bueno, de ahí lo que vemos es que es mucho más complejo de lo que a veces se piensa, pero no todo es desde la pata del usuario, ¿no? También están las metas de la organización o del negocio, que también hay que cumplir, por eso siempre el desafío es poder equilibrar las metas del usuario con las de la organización o las del negocio. Y para que todo esto se cumpla, en general hay muchas áreas y muchas disciplinas que intervienen en lo que es la experiencia del usuario, ¿no? Entonces es como muy alejado desde esa visión muy simplista que a veces se tiene, de que es una linda pantalla o donde pongo los botoncitos, sino es algo mucho más amplio que tiene que ver con la estrategia, a veces, de una organización y desde dónde mira la experiencia de usuario.
El modelo más o menos que vimos ahí nos orientamos, después podemos compartirlo, de un estratega de UX de Estados Unidos muy conocido. Si ahora vamos a la gestión de usuarios, a la gestión de proyectos, entendemos la gestión de proyectos, ¿no?, como el administrar, diseñar, orientar todos los esfuerzos dentro de un proyecto en ese periodo de tiempo que tiene como meta generar un resultado único, que es este producto, un servicio, llegar a algún objetivo en particular. Y en la gestión del proyecto es orientar esos esfuerzos a que se produzca ese objetivo del principio hacia fin, y poder así alcanzar nuestros propósitos. Entonces, por un lado, lo que vemos es que tenemos la experiencia del usuario, como esta experiencia con la integración con el producto o el servicio, y por otro lado tenemos la gestión de proyectos como el equipo que gestiona el desarrollo, ¿no?, y el diseño de ese producto y ese servicio. Entonces nosotros pensamos un poquitito cómo se conectan estas cosas, pensando que en verdad son dos caras de la misma moneda, ¿no? Porque no podemos pensar una sin la otra, porque la experiencia del usuario termina siendo el resultado de un conjunto de decisiones que toma el equipo que gestionó ese proyecto, que tenía ese producto o ese servicio como meta. Y en ese sentido lo que es importante remarcar es que experiencia de usuario hay siempre, ¿no? Está en los equipos poder diseñarla o no, ¿no? Pero experiencia de usuario va a haber siempre. Pero antes también dijimos que, bueno, todo lo que tiene que ver con UX interviene en muchas áreas, muchas disciplinas, y no tiene que ver con la responsabilidad de un equipo único, ¿no?, de un sector de trabajar la experiencia de usuario, sino que va más allá de eso y tiene que ver con una estrategia de las organizaciones, ¿no, Manu? Sí, gracias, Den. Entonces, como decía Den, finalmente la experiencia de usuario, ¿sí?, no es responsabilidad de un solo equipo. Lo vamos a pensar como una estrategia. Y de hecho, como podemos ver ahí en la pantalla, aquí tenemos uno de los tantos modelos que hay para pensar el grado de madurez de esa estrategia del diseño de la experiencia de usuario dentro de las organizaciones. Este modelo de Kei Kendo nos muestra 5 grados de madurez. Como decía Den, muchas veces la experiencia de usuario puede ser diseñada de forma intencional o no. Los 2 primeros niveles nos hablan de una experiencia de usuario que no es diseñada de forma intencional, donde sí lo es en los últimos 3 niveles. De hecho, si nos fijamos en el último, en el número 5, la estrategia del diseño de la experiencia de usuario ya es parte de la cultura organizacional. Nos vamos a centrar en los primeros 2. En el primero, la experiencia de usuario no se diseña, ¿sí? Es el resultado de una toma de decisiones que tienen que ver con otras áreas de la organización de un proyecto. En el segundo, si bien a nivel del discurso la organización dice que está diseñando el producto para un usuario, solamente queda en el prejuicio que tiene la organización de ese usuario y no se valida. Entonces, ¿qué pasa? Pensémoslo ahora nosotros en el área de las organizaciones en salud, ya que estamos en las jornadas de salud. En las organizaciones en salud muchas veces podemos ver, ¿sí?, en las distintas visiones de las distintas organizaciones, que todas se centran en brindar un acceso, atención y cuidado sanitario de calidad a su población usuaria. Es decir, se centran en la experiencia, ¿sí? Por otro lado, tenemos la informática en salud, que hoy también nos reúne en estas jornadas, y esta es una disciplina de crecimiento reciente, históricamente viene hace muy poquito. La informática en salud, para los que no saben, tiene como misión dar soporte desde los sistemas, ¿sí?, de información, desde la computación, ¿sí?, a todos los procesos sanitarios, tanto de asistencia, docencia, investigación, entre otros. De hecho, ahí en pantalla nosotros podemos ver una de las tantas definiciones que hay de esta disciplina, y lo interesante es que, si se dan cuenta, lo que está ahí remarcado nos dice que estudia la informática, cómo se crea y se moldea la transformación de los datos que obtenemos de los sistemas en sabiduría. Esa sabiduría es la que nos permite gestionar después procesos de salud, toma de decisiones políticas, y siempre van desde lo micro, que puede ser la interacción entre un paciente y un profesional de salud, hasta lo poblacional. Entonces, siempre estamos hablando de procesos. Por eso, generalmente, en las organizaciones en salud es muy difícil que encontremos espacios donde la estrategia de la experiencia sea el centro, que esté dentro de la cultura organizacional, por la misma naturaleza de la complejidad de la salud, ¿sí?, y que siempre estamos mirando en procesos. Entonces, con esa complejidad en la cabeza y un poco con lo que veníamos hablando antes, nos sale la siguiente pregunta, Den.
Sí, que es bueno, ¿cómo podemos entonces introducir la mirada de la experiencia de usuario en la gestión de proyectos en salud? ¿No? Entonces, pensando en esta pregunta, a veces observamos que nos quedamos un poco en la dicotomía de pensar en ir por el todo, ¿no? En esa experiencia, en eso tan holístico, y tratando de ir por eso, a veces nos perdemos y nos frustramos porque es muy difícil, porque eso es un proceso, como mostrábamos recién en el modelo, o ir hacia el otro polo, digamos, que es la nada, ¿no? Como esto, como pensar que requiere mucho recurso, de tiempo, de costos, de presupuestos, que es muy difícil, entonces también nos frustramos porque la respuesta es que no podríamos hacer nada. Entonces siempre un poco en UX la propuesta y un poco lo que nosotros también venimos a traer es algo, ¿no? En decir, bueno, entre el todo y la nada se puede empezar a hacer algo. Y en ese algo, lo que nosotros planteamos es que uno puede empezar experimentando, y en ese experimentar de hacer, que es muy del UX, ¿no? Que está muy centrado en la acción, en experimentar, en hacer, en equivocarse o en acertar, y con eso aprender y después iterar, vamos dejando un poco atrás la discusión porque vamos empezando a hacer cosas y aprender de eso y ver qué necesitamos, y no queda solamente en una discusión de lo que pensamos que puede llegar a ser. Entonces, en ese sentido, además de pensar en UX como esto muy grande que dijimos, de todo el proceso de diseño de punta a punta, pensando en el diseño centrado en la experiencia del usuario, también podemos pensar a la UX como una gran caja de herramientas, con un montón de herramientas y metodologías en la cual nosotros podemos tomar algunas de ellas para poder introducir en nuestro propio proceso de diseño, en nuestra organización, como para empezar a introducir la mirada del usuario. ¿Por qué? Porque siempre todas las herramientas de UX están diseñadas para poder comunicar y poner al usuario en el centro, y no solo al usuario, sino al problema y el desafío que estamos abordando en ese proyecto. Entonces, un poco acá lo que venimos a mostrarles, como en esta caja de herramientas, un montón de herramientas que tiene UX, acá capaz no era el sentido empezar a ahondar en sí en ellas, pero sí vemos que hay como un montón de herramientas que podemos utilizar, como las personas, mapa de empatía, los flujos del usuario, Journey Maps, los mapas de, también todo lo que es las historias de usuario, es decir, hay un montón de herramientas que vienen a complementar herramientas que nosotros ya utilizamos, que son más tradicionales para usar en informática en salud, que vienen un poco del lado de sistemas o de desarrollo, porque en informática en salud, históricamente, participaron siempre mucho gente de sistemas y médicos, ¿no? La incorporación de las ciencias psicosociales es muy, pero muy reciente. Entonces estamos muy acostumbrados a usar los flujogramas o diagramas de flujos, diagramas de secuencia, casos de uso, requerimientos, que son las herramientas que nos da en general la informática en salud para entender qué necesitamos del sistema, cómo tiene que responder, cómo tiene que comportarse, cómo tiene que integrarse con otros sistemas. Entonces acá la idea es que el uso de todas estas herramientas, unas y otras, se complementan en sí, porque unas se centran más en la solución que tenemos, y después tenemos todas estas herramientas que nos da UX para poder complementar a los requerimientos que solemos hacer para la gente de desarrollo, para que finalmente el producto sea algo real, introduciendo siempre, centrándonos en el usuario y en la problemática y el desafío que tenemos que abordar. Entonces, un poco con esto en mente les trajimos un ejemplo, ¿no? de cómo nosotros pudimos, ¿no? Con un proyecto en particular, en este caso sería el de teleconsulta, que surgió en el marco de la pandemia. La ciudad antes no tenía esta modalidad de atención, y surgió con el objetivo de poder dar continuidad a los cuidados de salud de la población y garantizar el acceso al sistema de salud en un momento donde había una restricción para ir presencialmente a los centros de salud. Entonces ahí podemos ver que se usaron un montón de herramientas, ¿no? También hay algunos prototipos o wireframes. Lo que nosotros les vamos a traer ahora, si hacemos zoom en una, son estas personas.
que como ven no son las personas que están hechas a la perfección, ¿no? Si vemos en Google personas o googleamos para ver un poco cómo hacer esta herramienta, nos vamos a encontrar con una persona que parece hiperreal, la foto, todos sus datos. Pero acá lo importante, y en la locura de la pandemia, ¿no? Que lo que nosotros queríamos rescatar como equipo era poder entender a la población que estaba implicada en teleconsulta, conectarnos con ellos y poder comunicar al resto del equipo con quiénes estábamos tratando y sobre todo qué recursos tenían, ¿no? Cómo era la conexión de estas personas con los efectores de salud y qué recursos tenían para poder conectarse y qué canales de comunicación utilizaban, porque iban a ser fundamentales para que la teleconsulta acontezca. Entonces ahí lo que podemos ver es que nosotros elegimos en hacer algo, ¿no? No todo ir a lo perfecto o no hacer nada, hacer algo que nos sirva para comunicar eso que era nuestro objetivo, que los otros entiendan bien con quienes estábamos trabajando y enriquecer también a la problemática y el desafío que teníamos. Entonces ahí les pusimos un nombre para tratar de hacerlo más real, utilizamos el recurso del texto para poner frases o dar contexto, y para ir a eso que nos era fundamental, ya usamos iconos visuales, porque entendíamos que fácilmente los otros iban a entender cuando ponemos un icono de Wi-Fi, de teléfono, de un celular, de una computadora, de un mail, de WhatsApp o de un mensaje de texto, los otros lo entienden rápidamente. Entonces se da esa comunicación que nosotros buscábamos. Y finalmente pusimos en un post-it rescatando los diferentes segmentos que encontrábamos dentro de nuestros grandes segmentos de usuarios, que eran los profesionales y el personal de salud y los pacientes. Entonces lo que podemos ver acá es que en una herramienta, acá agarramos una, lo podemos hacer en general con todas las herramientas de UX, todo lo que está ahí está diseñado para poder comunicar algo en particular que está centrado en el usuario y en la problemática y el desafío que tenemos. Y además, como podían ver antes, también utilizamos mucho los tableros electrónicos porque en esta comunicación pensamos que da un valor agregado poder tener toda la información en un lugar único, visible, y que contextualice un poco la información que compartimos con el resto del equipo, que como comentaban antes Claudia y Alejandro, siempre es como un desafío. Entonces, para continuar... Muchas gracias, Den. Volvemos a preguntarnos entonces, después de todo lo que ya nos presentó Den y lo que estuvimos viendo, la pregunta que hicimos al momento de pensar esta charla. ¿Para qué usar herramientas de experiencia de usuario, como esta caja de herramientas, en la gestión de proyectos en salud en particular? Entonces, quizá ustedes ya tienen un poco alguna idea de alguna solución, ¿no?, a esta pregunta. Nosotros les vamos a ver cuál exploramos nosotros. En la gestión de proyectos, como vemos aquí representados, intervienen muchos actores, ¿sí? Dependiendo de la organización donde ustedes se encuentren, estos actores tal vez van a cambiar. Pero en general vamos a tener lo que vemos ahí: gerentes, infraestructura, comunicación y capacitación, y cada una de esta gente interesada en el proyecto va a tener una necesidad diferente, un interés distinto sobre el mismo proyecto. Todos ellos son miradas distintas de un mismo esfuerzo en común, y a la vez son todos tomadores de decisiones. Entonces es importante tenerlos en cuenta, y tener en cuenta sus necesidades. En el caso de nosotros como informáticos en salud, y dependiendo de ustedes en el rol que estén dentro de sus organizaciones, la informática en salud tiene como gran parte de su trabajo entonces participar, involucrar y articular tanto a los tomadores de decisiones que vimos recién, como a los desarrolladores, que son finalmente quienes van a poder producir el servicio o producto que nosotros estamos diseñando. Y siempre vamos a tener un gran conflicto. Ese conflicto va a ser la comunicación. En estos espacios de comunicación que vemos representados ahí en la pantalla, vamos a comunicar intereses, problemas, soluciones, necesidades inherentes a las mismas organizaciones, ¿sí? Y todas ellas van a tener un impacto en la toma de decisiones de diseño del producto que estemos nuevamente diseñando, ¿sí? Entonces, lo que nosotros venimos aquí a proponer, como decía antes Ben, ¿sí?, comunicarse mejor finalmente va a ser diseñar mejor. Si lo pensamos, tenemos herramientas de comunicaciones más claras, ¿sí?, que ya vienen de la parte de sistemas, como decía Den, que tiene que ver con requerimientos, herramientas de diseño de flujo, que tiene que ver qué es lo que le vamos a pedir al sistema.
Por el otro lado, tenemos la ventaja hoy que la disciplina de experiencia de usuario nos dota con otro tipo de herramientas. Y aquí nos preguntamos, ¿para qué usar esas herramientas? Como ya lo había adelantado Den, estas herramientas tienen una gran particularidad. Es que hacen a la comunicación mucho más intuitiva. Intuitiva respecto de qué? De las personas usuarias, que finalmente son para quien nosotros estamos diseñando esta solución, ¿sí? Que son generalmente las que no están en la sala de decisiones. Son las que están por fuera, pero las que sí reciben luego el diseño que nosotros vamos a ofrecer. Entonces, de vuelta, una mejor comunicación a través de estas herramientas, una comunicación mucho más intuitiva, es un mejor diseño. Y finalmente, en el área de salud, queremos hacer pie, que tenemos un gran desafío. Y ese desafío está en incluir, o la misión en realidad, de incluir esta mirada particular de lo que es la experiencia de usuario en la complejidad de los procesos sanitarios. Y aquí se viene algo que tal vez algunos de ustedes hayan estado en otra charla, por ejemplo de ciencia de datos, ¿sí? Donde se hablan justamente de los datos. Esta imagen la deben haber visto más de alguna vez, algunos deben haber visto algún meme ahí con un unicornio, que aquí también salen las teorías conspirativas, y nos explica de forma visual muy simple que los datos los podemos transformar en información. Esta información la podemos transformar en conocimiento, eventualmente, si sale todo bien, en sabiduría, y luego cambiar el mundo. Pero hay algo que no representa esta imagen. Hay algo que está fuera de lo que estamos viendo en pantalla. Y es que los datos no existen. Los datos son representaciones abstractas de las personas. Entonces tenemos que tener en cuenta que las personas en su contexto particular y en su singularidad, y solamente a través del intercambio y encuentro con otras personas, en este caso profesionales de salud, administrativos, que eventualmente están mediadas por un sistema, antes era un papel y un lápiz, hoy es una computadora, son las que permiten la creación de estos datos que nosotros, el sistema de información en salud, luego tomamos para generarlos en conocimiento, eventualmente sabiduría, eventualmente políticas públicas que van a volver de vuelta a esta interacción individual. Es por eso que nosotros, tanto con Denise, queremos traer también que lo que trae la experiencia de usuario es a las personas. Y nosotros como ciencias sociales también tenemos desde la formación esta mirada y esta centrada en los usuarios. Por eso es interesante que cada vez más se abra la oportunidad de traer la mirada social a la informática en salud. Aún nos queda un gran desafío por delante, pero de hecho esto además tiene una ventaja más, un bonus, que ahora Denise los va a contar. Sí, como para cerrar, para nosotros también tiene un bonus track que tiene que ver que hace el trabajo más satisfactorio y mucho más gratificante cuando uno involucra la mirada del usuario, cuando uno se centra en un problema y ve que puede resolverlo mejor. Entonces también pensarnos a nosotros mismos como parte del proceso de diseño, ¿no? Como esos usuarios centrales en la gestión del proyecto, que va a ser después un producto y un servicio que va a ser la experiencia de otro, en la medida en que sea más gratificante y más satisfactorio para nosotros, eso también se nota y traspasan al producto y al servicio. Entonces, para nosotros ese es como el bonus track, o al menos esa es nuestra experiencia. Entonces, nada, la verdad que es un poco como nosotros exploramos un poco esta pregunta y cómo la respondimos y las estrategias que nosotros, una de todas las estrategias un poquito que usamos para introducir la mirada de la experiencia del usuario. Esperamos poder compartir ahora en unos minutitos con los demás en esta oportunidad, y cualquier cosa igual ahí están nuestros contactos para mantenernos en contacto. Así que bueno, gracias. Gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta a la sala? Yo les hago una consulta. ¿Qué tan complejo es implementar UX en el sistema de salud público? Desde su mirada o su experiencia. Desde ¿Cuesta nuestra mucho? perspectiva. Exacto. Yo creo como que tenemos como diferentes situaciones, ¿no? Y eso depende porque tenemos como muchos proyectos. Y en todos los proyectos no son los mismos abordajes.
Y entonces a lo que a nosotros nos pasa es que estamos en constante comunicación con los usuarios, ¿no? Estamos siempre en terreno, en primer nivel, o en los hospitales, con personal administrativo, con profesionales, capaz no tanto con pacientes. Por ejemplo, con teleconsulta fue la primera vez que pudimos ir un poco más hacia el paciente, y eso también tenía que ver un poco con la naturaleza del proyecto. Pero a veces se cae en el error, como estamos en esa constante cercanía de pensar que lo conocemos, como si las personas o los usuarios fueran siempre iguales, ¿no? Porque venimos trabajando con ellos desde el año 2016, bueno, entonces caemos otra vez a veces en el diseño autorreferencial de pensar que los conocemos como si todo fuera permanente y no cambiara, ¿no? Como si los usuarios, a medida que pasen el tiempo, no fueran cambiando sus problemáticas, sus experiencias y sus necesidades. Entonces a veces pasa eso, a veces pasa que nos podemos centrar más en eso, y hay un montón de personas, sobre todo, al menos en la dirección de sistemas, está la residencia, que siempre pone mucho de esta mirada, y aparte y estamos en todos los proyectos, entonces eso facilita. Y después también, por ser parte del gobierno de la ciudad, podemos interactuar con un servicio, con una secretaría específica que tiene una dirección de experiencia de usuario, entonces depende del proyecto, tenemos la oportunidad también de trabajar con ellos. Entonces es como muy variado. A veces sí puede que se dificulte porque, bueno, los tiempos corren, es como difícil, pero yo veo un poco esos tres escenarios. Una pregunta. Sí. Sí, Sí. yo les quería consultar con qué desafíos se encontraron en los procesos, y más en este contexto, con qué desafíos y dificultades se han encontrado en el desarrollo de los procesos o de un proyecto en particular que nos quieran comentar. ¿Algún desafío en particular o las dificultades mismas del contexto? Sí, bueno, un desafío siempre creo que va a ser, como decía un poco Denis, ¿no? Muchas veces, en este caso, se escucha un micrófono que hace el retorno. Ahí está, gracias. Muchas veces, cada vez que nosotros, en este caso, abrimos la posibilidad de traer una herramienta, como puede ser, por ejemplo, la prueba de usuario, ¿no? Hoy en estas circunstancias también de pandemia, que dificultan un poco lo presencial, también pasa por el hecho de poder comunicar al resto de la gente que trabaja con nosotros, dentro de la organización, una parte educativa, ¿sí? Que es poder transmitir, por un lado, el hecho de hacer la herramienta, y por el otro lado, que también puedan aprender y apropiarse de esa herramienta. No creo que iba por ahí la pregunta, pero creo que esa dificultad siempre va a estar entre hacer y poder educar también al otro para que se pueda apropiar, porque la idea no es que nosotros seamos solamente los expertos de la experiencia de usuario y que nosotros hagamos las cosas. La idea es que pueda ser parte de la construcción total y finalmente de cada parte de la organización. Entonces creo que ese es un desafío constante, aún más dentro de este contexto pandémico, donde ya la comunicación propia y personal, que es muy rica del ser humano, se dificulta. No sé si Den quiere agregar algo más. No, me parece que tiene que ver un poco con esto que charlábamos, que es el mayor desafío es como la comunicación y también transmitir el valor de incluir, no solamente de incluir la experiencia de usuario, sino de empezar a descentralizarla un poco, ¿no? Que no sea un equipo el que lo hace, que sea algo en el cual todos tienen que aportar algo. Entonces, en ese sentido, por eso planteamos un poco ese desafío, porque creo como que nosotros decíamos, bueno, esta es la estrategia que elegimos un poco compartir, pero después algo como muy importante que siempre tratamos de hacer es, UX es una comunidad siempre muy generosa y abierta, y siempre hay charlas donde otros comparten un poquito sus estrategias, y cuando uno empieza a escuchar eso, estas problemáticas están en todos lados, en salud, en otros ámbitos, privado, público, entonces es muy interesante ver qué consejos de alguna forma o los modos que otros tuvieron de introducirlo, y ver que es una problemática general, porque tiene que ver, me parece, con lo nuevo de esto, ¿no? Que UX sea algo central,
y que sea tan determinante, acá estamos en salud, ¿no? Pero en otros lados es determinante para el uso de un producto o un servicio, es bastante nuevo. Entonces un poco me parece que siempre los desafíos es seguir como compartiendo, escuchando un poco otras experiencias y accionando, esto diciendo, bueno, probar, ensayo, error, y también ir formando, y esto paso de hormiga, son como de a poquito, de a poquito, y de a poquito, porque si no volvemos otra vez al todo o a la nada, ¿no? Entonces, para mí un poco el desafío es ese, transitar el camino y no frustrarse, seguir haciendo. Sí, y paciencia, creo que del lado de uno, el desafío de uno es ir con paciencia, porque toma tiempo. Buenísimo, chicos. Hay una pregunta más en el chat que dice, si realizaron alguna validación cuantitativa de las protopersonas que crearon para evaluar la representatividad de las mismas en la población. No, en principio eso surgió de todos los relevamientos que hicimos como al comienzo. De todas formas, ahora que estamos más en una etapa de evaluación, estamos un poco viendo que esos perfiles, es como que se hizo primero fue parte de una investigación, de un relevamiento, obviamente que por el momento no se pudo hacer muy exhaustivo, pero más o menos se intentó, en ese momento empezábamos por primer nivel, de poder hablar con diferentes centros, con diferentes características, como para entender un poco ambas poblaciones, y un poco con eso empezamos a trabajar también con un grupo de profesionales y pacientes como para sacar una primera solución y después hacerlo iterativo. Y recién ahora estamos pudiendo hacer evaluaciones como para ver cómo ir mejorando un poco eso. Sabíamos que igual para nosotros trajimos ese ejemplo, justo capaz teleconsulta en el marco de la pandemia, era como que había que ir saliendo e ir mejorando todo el tiempo, ¿no? No se podía esperar a tener lo ideal, digamos, ¿no? Entonces sabíamos que salíamos con un montón de cosas, pero eso estuvo bueno de haber hecho esa herramienta, porque sabíamos que había lugares que no íbamos a llegar. Y ya lo teníamos como desafío antes, no tuvimos que esperar a este momento que estamos evaluando para darnos cuenta que eso nos iba a pasar. Pero no lo teníamos cuantitativamente medido. Buenísimo. Muchísimas gracias, chicos. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.